hace el privilegio de venir a tu presencia con la seguridad de que tú para darnos la bienvenida. Es por eso que pedimos que tu Santo Espíritu nuestros pensamientos y durante los siguientes minutos palabra. En el nombre de Jesús, amén. Las palabras que Él me dijo fueron: cuando lo imposible de tu vida llega y toma posesión de tu voluntad, me encanta entrar en el escenario de tu vida para quebrar lo imposible y restaurar tu condición. Fueron las palabras que Él me dijo. De hecho, escribí la frase porque me gustaría que esto lo tuvieran en mente durante todo el tema, la historia que voy a contar, y es por eso que aparecerá en la pantalla en un momento. Y es que mi vida antes no era como parezco hoy en día. Hoy en día tengo influencia en la sociedad, tengo un buen trabajo, tengo una linda familia. Pero esta mañana quiero detenerme para contarles mi historia. Antes de eso, quiero mencionarles que son parte de un movimiento privilegiado. Ustedes le han puesto nombre y es Iglesia Adventista del Séptimo Día. Privilegiado porque no importa dónde estés, en qué parte del mundo estés, cuando tú vas a una iglesia adventista del Séptimo Día, uno se siente en familia. Son privilegiados porque proclaman el mensaje en medio de un mundo que corre de manera vertiginosa al caos, de que Cristo pronto vendrá y hará nuevas todas las cosas. Además de eso, ustedes han llamado a un libro parecido a este, Biblia. Y gracias a el libro que ustedes tienen, la iglesia se mantiene en unidad. Además de eso, dicen que a través de esos aparatos hay gente que también los ve en otros lados del mundo, en otras partes. Así que a esas personas que están en la región o en otra parte del mundo, pues hola. Que la bendición de Dios esté también con ustedes y al abrir la palabra podamos encontrar el mensaje oportuno para nuestra vida. Quiero contarles la historia de estas cadenas. Que por cierto, las historias que están en Biblia, en el relato, los relatos que se encuentran allí, es bien interesante porque cuando nosotros ponemos el nombre en el personaje del relato, con el deseo de encontrar un mensaje oportuno para nuestra vida, el Espíritu Santo toma posesión de nuestros pensamientos. Y siempre, en cualquier circunstancia, habrá un mensaje claro y preciso. Estas cadenas tienen una larga historia. Cuando lo imposible de tu vida toma posesión de tu voluntad, me encanta, dice Jesús, entrar en el escenario de tu vida para quebrar lo imposible y hacer nueva tu vida. ¿Habrá algo imposible en tu vida en esta mañana que tal vez se parece a estas cadenas? Que si yo le pido a 2 personas que vengan para romperlas jalándola, yo creo que nadie se atrevería. Porque estas cadenas son inquebrantables. ¿Habrá algo en tu vida en esta mañana que te ha atado con cadenas y que te impide vivir una vida de plenitud?
quizás un pasado que lo traes arrastrando y que no te deja seguir adelante con inseguridad en el futuro. Puede ser que algún joven aquí está en una relación que degrada sus principios y sus valores. Tal vez una relación laboral quebradiza o una relación familiar donde hay más tristeza y dolor que felicidad. ¿Cuáles son las cadenas que esta mañana te encadenan? Restaurar. ¿Era posible que pudiera encontrar la restauración en la condición en que yo estaba? Donde los recuerdos del pasado simplemente me hacían ver y sentir tristeza. Sentir como la situación amarga en la cual había caído solamente esperaba. Restaurar. Esta mañana quiero contarles mi historia. Los que conformaron la Biblia que ustedes tienen hoy en día, creo que fueron un poco injustos al ponerle el título a mi historia. Me pusieron como sobrenombre el endemoniado gadareno. Un poco injusto, porque tal vez hubieran puesto el endemoniado que fue restaurado por Jesús. Pero así está la historia. Y quiero contarles desde el principio. Todo se remonta al momento en que fui concebido por mi madre. Cuando mis padres vieron que acababa de nacer, ellos fijaron un gran proyecto para mi vida. Un plan en el cual la descendencia de mi familia pudiera ser conservada como la habían conservado hasta ese momento. Cuando fui creciendo, mi madre me contaba las historias de nuestros padres, las extraordinarias historias que los pueblos alrededor se impresionaban al escucharlas. Yo atendía la iglesia, asistía a lugares como estos, parecidos, me vestía bien. Ustedes hoy en día usan corbata, nosotros no lo usamos, pero me vestía bien. Y parecía que mi vida empezaba a cobrar sentido conforme el tiempo pasaba. Llegué a la adolescencia y la intensidad era el lienzo donde dibujábamos todas nuestras actividades con mis amigos. Vivíamos todo de manera muy intensa. Las amistades, lo que hacíamos, lo vivíamos de una manera agradable. Conforme fue pasando el tiempo, empecé a sentir la necesidad de experimentar nuevas cosas. Empezamos a acercarnos a la línea de fuego, intentando jugar con él y no quemarnos. La línea de fuego del pecado, de lo que estaba incorrecto. Y en ocasiones buscábamos en lugares incorrectos, tratando de encontrar algo que le diera un poco más de sentido a nuestra vida, a mi vida. Pasó el tiempo y pareciera que los problemas de la vida, el trabajo, la vida que nosotros vivíamos se empezó a tornar un poco más personal, más mía. Y conforme más sentía la responsabilidad de salir adelante, olvidando al Dios de nuestros padres, el propósito se iba desvaneciendo. Llegó el punto en que la desesperación por encontrar un propósito y la locura de poder sumergirme en plenitud en la vida
tomaron posesión de mi vida. Entre el corto o largo camino, ya ni yo sé cuánto transcurrió, entre mi primera caída y el amargo final que hacía eco en mi mente, me hacía sentirme cada vez peor. Llegó el momento en que ya no era la desesperación ni la locura. La gente empezó a decir que estaba poseído, que los demonios habían tomado mi voluntad cautiva y ahora era víctima de agentes y fuerzas ajenas a lo que yo quería. Cuando yo quería hacer algo, esos agentes me evitaban hacerlo, y cuando no quería hacerlo, me empujaban para que lo hacía. Mi voluntad estaba totalmente quebrada. El momento más trágico de mi vida fue cuando mi familia me expulsó de su casa, de mi casa. Recuerdo que me tomaron y me pusieron cadenas, ya en una condición semi desnuda. Me aprisionaron, me amarraron, y yo percibí el dolor, pero a la vez del dolor, el miedo, no de protegerme, sino de protegerse a ellos mismos por mis actos fuera de mi voluntad. Recuerdo que fui confinado a un lugar. Y es que en aquellos tiempos, en los tiempos en los cuales yo viví, se creía que los demonios y los espíritus malignos vivían en lugares como cementerios, ruinas, en lugares donde el agua estaba putrefacta, en letrinas, en lugares solitarios. Así que a partir de ese momento yo fui confinado y llevado al cementerio. Un cementerio que estaba ubicado en los acantilados a la orilla del mar de Genesaret, también conocido como el mar de Galilea. Y allí es donde empieza el relato que ustedes ya conocen. Yo había pasado por muchas tormentas en la soledad de mi estancia en ese lugar, pero esa noche se desató una tormenta como nunca antes se había desatado. Los relámpagos alumbraban los huecos entre las rotas, las ranuras entre las rocas. Yo, metido en uno de las excavaciones que hacían en las piedras para colocar los cadáveres, las tumbas, me refugié. Escuchaba de una manera tan fuerte como las olas rugientes pegaban contra las rocas. El viento hacía que hasta las mismas tumbas se movieran. El viento era tan fuerte que traía una lluvia que hasta donde yo me refugiaba entraba. Esa noche recuerdo que tuve mucho frío. Volví a salir y una vez más rompí las cadenas en un cuerpo ya lastimado, sangrado, golpeado por las piedras, las circunstancias de mi condición. Y yo me pregunto, ¿será que algunos de nosotros hemos pasado por situaciones similares? Donde de la noche a la mañana se presenta un panorama oscuro, donde no hay certeza de lo que vendrá por delante, donde tal vez no encuentro la solución a esa noche negra de tormenta en mi vida. ¿Será posible que en algún momento nosotros nos hemos sentido y que se hayan identificado con mi historia? De pronto yo sentí como un deseo de libertad mientras yo pasaba por esa tormenta. Desde aquel día en que yo escuché de un tal Jesús que sanaba a los enfermos,
que les regresaba la vista a los ciegos, a los cojos los hacía andar, inclusive a los muertos resucitar y a los poseídos liberar, como un rayo. Hacía eco en que posiblemente tenía un poco de esperanza. Sin embargo, esa tormenta no se comparaba nada con la tormenta diaria que yo vivía en mi interior. De pronto, como por un milagro, el viento cesó. Las nubes se despejaron, dejó de llover, las olas dejaron de escucharse y entre los últimos rayos de la luna se reflejaron como en un vidrio en el mar de Genesaret. Empezó a amanecer y a lo lejos pude percibir que se acercaba una barca y como con un aire de libertad me apresuré para observar quién venía. En ese momento vi que un joven, viéndome a lo lejos, se bajó y me sonrió. Con pasos firmes fue al encuentro hacia donde yo estaba. ¿Será posible que es una fantasía y que pueda ser ese hombre del cual yo había escuchado que era Jesús? Se apresuró a mi encuentro. Yo vi a unos amigos de él atemorizados a la expectativa mientras me veían. Así que yo, al verlo, corrí como impulsado como por un viento de libertad hacia donde él estaba. Corrí y en cuanto llegué, caí a sus pies, tirado en la playa de mi vida. Y es que saben, yo después comprendí que siempre que estamos pasando por una circunstancia difícil, siempre que lo imposible de la vida nos posesiona, a Jesús le encanta, se muere, es más, literalmente murió para ir al encuentro de tu vida. Y ahí es donde ocurrió el milagro. El milagro sucedió más o menos así. Cuando él me vio poseído, él no tuvo miedo. Aquel que esa noche había hecho frente a la tormenta, donde sus amigos también creían que iban a morir y que había enfrentado muchas veces a Satanás, no tuvo miedo a enfrentar a mis propios demonios. En ese momento, él me vio, me observó y me vio cuán alejado estaba de la imagen de Dios con la cual él me había creado. Cuando se acercó a mí y quise expresar mi deseo de ser liberado, lo único que salió fue las voces posesionadas de mis demonios diciendo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Te ruego y te suplico que no me atormentes. Quítate, déjame estar. Sin embargo, Jesús comprendió que las palabras déjame estar eran realmente un ayúdame. Sentí que Él se agachó junto conmigo, se inclinó hacia donde estaba y colocando su brazo sobre mis hombros, me dijo: ¿cómo te llamas? Una pregunta que no había escuchado por mucho tiempo. La gente me había puesto el título del endemoniado, el poseído. No se preocupaban por cómo me llamaba o de qué familia era, sino simplemente me habían puesto el título el endemoniado. Y cuando yo escuché esas palabras, un gran alivio sentí en mi corazón. Y cuando quise
como con un grito en silencio, darle mi nombre una vez más, mis demonios tomaron posesión y rugiendo dijeron, Legión, porque somos muchos. Y es que se creía en la antigüedad que cuando tú conocías el nombre de una persona, de alguna manera tenías acceso a ella. Por eso, cuando se realizaban exorcismos en mi época, se tenía y era implícito mencionar el nombre del demonio para tener acceso y expulsarlo. De hecho, teníamos una lista grande de diversos nombres que según se creía tenían los demonios. Y la palabra legión era también conocida por todos los que vivíamos en esa región. Simplemente significaba una fuerza extranjera de opresión. Y cuando Jesús escuchó mi nombre dado por los demonios, Él entendió perfectamente lo que yo necesitaba. Así que erguiéndose y con una voz de autoridad exclamó, sal de este hombre, déjalo en paz. Y en ese momento mi cuerpo como inerte cayó a la arena. El peso que había tenido por muchos años de mis errores, de mi mala conducta, de haberme alejado de los caminos de Dios, de haber aparentado lo que realmente no era, simplemente, milagrosamente, desapareció. Y sentí una paz como nunca antes la había sentido. Y ahí fue donde yo comprendí que Jesús, el mismo Jesús que está aquí con nosotros a través de su Espíritu, no nos trata como merecemos, sino nos trata como realmente necesitamos. Yo me había alejado de Él. Mi vida se había tornado en un juego entre el fuego, me había envuelto, pero en ese momento comprendí lo que en algunos momentos me habían tratado de enseñar y no había logrado percibir. Que en medio de esa situación, la relación Dios-hombre es una relación restauradora. El que da vida a los muertos y le llama a las cosas que no son como si fuesen. Qué difícil es a veces tratar a las personas como Cristo nos trata. Expresiones como nunca vas a cambiar. Siempre serás el mismo. Tu condición seguirá siendo igual. Expresiones a veces tan hirientes, tan antidivinas. Sin embargo, Cristo se acerca y nos trata de una manera distinta. ¿Será posible que en esta mañana te identificas con parte de mi historia? Según el concepto bíblico, todo lo que tiene que ver con el mal siempre es diabólico. De tal manera que una persona que es atrapada por el mal, de alguna manera es poseída. Y vuelvo a preguntar, ¿será que en esta mañana podemos identificar algunos demonios que nos atrapan? ¿Malos pensamientos que nos atormentan? ¿Alguna práctica quizás que sabes y estás consciente de que te hace mal, pero como cadenas has estado sumergida en el pecado? ¿Será que tu relación familiar ha sido posesionada por demonios y ha sido quebrantada? Quizás tu propósito
hacia el futuro ha sido opacado por esas entes satánicas. Has perdido el sentido, el propósito por el cual Dios te tiene en este lugar. Un propósito que supera cualquier situación. Entre caídas, raspones y golpes en las piedras, de alguna manera todos hemos estado posesionados. Sin embargo, gracias a ese encuentro que yo tuve con Cristo, mi vida se tornó totalmente distinta. Y yo recuerdo las palabras que en algún momento yo había escuchado en algunas de esas reuniones que me hicieron identificarme con ellas. Unas palabras que se encuentran en el libro de Deuteronomio, de los libros que nosotros acostumbramos leer en las sinagogas, donde él decía, porque para el Señor, tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de su fuerza. Recuerdo que esa mañana yo estaba tan agradecido con Él que le expresé las ganas de vivir con Él a toda hora. Y recuerdo la extraña expresión que Él me dijo, después la comprendí. Me dijo, no, ve y cuéntale a otros lo que yo he hecho por ti. Porque Dios no nos quiere como torres de marfil alejados de la sociedad, sino Él nos invita, una vez que somos restaurados, que hemos vivido el milagro de la transformación en una relación directa y constante de comunión con Él, Él nos invita para hablarle a otros, quizás comenzando con nuestra propia familia, de lo que Cristo es capaz de hacer. Y yo recuerdo que regresé, y uno de los momentos más emotivos fue cuando regresé a mi casa. Por un momento mis hermanos y mis padres sorprendidos trataron de ver quién era hasta que me reconocieron. Y la pregunta que saltó al aire inmediatamente, ¿cuál creen que fue? ¿Qué te pasó? Y ahí fue donde yo comencé a hablar a mi familia, después a mis amigos y a las personas que vivían en esa región de la iniciativa que Jesús tuvo al ir al encuentro de mi vida. Queridos amigos, compañeros, en esta lucha militante, las historias de nuestra vida se viven en el escenario entre el bien y el mal. Nos asustaríamos si pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales en este momento, porque en este lugar, aún en este lugar, pudiera haber agentes satánicos tratando de secuestrar tu mente, aún en este lugar. Y de igual manera, agentes celestiales que tratan de proteger tu integridad. Sin embargo, la libertad que Él nos dio para elegir siempre está presente en nuestra vida. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Correrás a los pies de Cristo y caerás en la playa de tu vida? La última vez que escuché de Él, me dijeron que había sido asesinado, con la muerte más cruel que un malhechor podía haber recibido. Pero también me dijeron que había resucitado, que se había ido al cielo, había estado por 40 días con sus amigos, con sus discípulos, se había ido al cielo y había prometido que de la misma manera como se había ido, iba a regresar. Mientras tanto, Él enviaría un poder supremo, un poder que supera cualquier otro poder, que era a través del Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestra lucha.
Y cuando Él llega a tu encuentro de la vida, Él con voz de autoridad te susurra en el oído. Cuando lo imposible de la vida te posesiona, me encanta entrar al escenario de tu vida para quebrar lo imposible y restaurar tu condición. Ve y cuéntaselo a otros.